la contextualización de qué es lo que haces y por qué lo haces dentro del juego, así como diálogos y diseño narrativo y demás. Todo eso también pasa a través de mí para el estudio y se realiza muy en coordinación nuevamente con el equipo de diseño, que es quien a final de cuentas está encargado de poner y de idear todas estas mecánicas de juego que terminan siendo lo que haces, ¿no? Durante el juego. Y finalmente la producción de video, que es básicamente todo lo que tenga que ver con assets de video como trailers o cápsulas informativas o videodocumentales, etcétera. También las realizo yo. Esto lo digo primero para los que quieran algún día entrarle a esto de los videojuegos, tiene que tener muy en mente que sobre todo si van a entrar a un estudio independiente o un estudio que está empezando, ¿no? Si quieren emprender, van a tener que llenar muchísimos roles y siempre es importante poder diversificar sus talentos en diferentes lugares. Eso les va a ayudar mucho en sus carreras. Y en este caso, pues a mí me toca cumplir estos que les acabo de mencionar. Siempre adjunto también ahí abajo mi handle de Twitter. Si por alguna razón no llegamos a tener tiempo suficiente para saciar todas sus preguntas o dudas o cuestiones, siéntanse libres de seguirme en Twitter. Twitter es la red más activa en la que me intento desenvolver. Mis mensajes directos están abiertos, entonces cualquier pregunta, duda o si quieren hablar del juego o si quieren tirarle tierra a Mulaca, lo que sea, estoy siempre a disponibilidad por ahí. Mi handle es 6U1LL3, que es mi nombre con números y letras. No me pregunten por qué es eso, estaba chavo cuando lo hice y no sabía de la vida, pero me da flojera cambiarlo, entonces toda la vida ha sido ese. También me puedo buscar como Guillermo Vizcaíno y probablemente me van a encontrar. Y soy parte de un estudio de desarrollo, como ya lo mencioné, de nombre Lienzo, ¿no? Para mí siempre es muy importante poner este set de imágenes que ven en pantalla, porque creo que es importante que se sepa que a pesar de que a mí me toca el gusto, ¿no? Y el honor y el placer de estar hoy aquí con ustedes y de generalmente ir y dar este tipo de pláticas o de conferencias, es importante que se sepa que detrás de hay un equipo completo de personas, ¿no? Realmente no soy nada más yo haciendo el juego, los juegos que realizamos, es un grupo completo de diferentes perfiles y de diferentes personas que están involucradas, ¿no? Y que realmente están, al igual que uno en la trinchera, peleando esta misma batalla, ¿no? Y estas fotos son mi manera de que se vea, ¿no? Algunas de estas personas ya no están, otras sí están, pero básicamente la idea es que se vea que hay un equipo completo, robusto y con diferentes perfiles que cumple esta función de llevar a cabo un desarrollo de videojuegos para lograr un producto interesante al final del día, ¿no? Es una labor complicada, es una labor robusta y el que quiere entrarle pues tiene que saber que no es nada sencilla, ¿no? Y que para poder llegar a esos objetivos se tiene que contar con un equipo gigantesco, con un equipo variado. Y si están viendo la gente de Lienzo esta plática, pues bueno, les mandamos un saludo gigantesco a todos en sus casas. Y antes de empezar ahora sí ya la plática como tal, nada más hacer un poquito de clean-up. Generalmente la gente nos pregunta siempre qué es eso de un estudio independiente, ¿no? Como que es un estudio indie. Entonces, para intentar también limpiar un poquito eso, a lo que nos referimos con estudio independiente, si observamos la industria y no sé qué tan adentrados estén los que estamos aquí presentes con esto de los videojuegos y la industria del desarrollo interactivo, básicamente hay dos categorías principales, ¿no? Se pueden dividir en varias subcategorías, pero básicamente hay dos principales, lo que es el desarrollo, la industria AAA, que es, por simplificarlo de alguna forma, es básicamente el Hollywood de los videojuegos, ¿no? O sea, son los estudios más grandes que cuentan con los equipos más grandes, con una diversidad de talento gigantesca y que generalmente hacen los proyectos o los productos a los que el público en general está acostumbrado a ver o está acostumbrado a ir. Todo lo que son los Zelda, los Call of Duty, los Mass Effects, los Forzas, los Gears of War, God of War, todos estos juegos son básicamente parte de esta categoría, ¿no? Que es la que tiene obviamente los presupuestos más grandes y que por ende son los más conocidos también en el mundo. Hay otra categoría, al igual que el cine, ¿no? Lo que es el cine independiente, bueno, existe el desarrollo independiente de videojuegos, que es básicamente la mayoría de los estudios forman parte de esta, y que se puede ver de dos diferentes formas, ¿no? Hay una forma más coloquial o más humana, más vox populi de verlo, que es, básicamente se le define a un estudio independiente como un estudio pequeño, ¿no? Un estudio con un presupuesto más limitado, con un equipo más limitado, que tiende a poder crear productos más experimentales porque no está
de alguna forma u otra tan restringido como una empresa gigantesca, ¿no? Que tiene que asegurar ganancias a toda costa. Un estudio independiente normalmente es un estudio más pequeño, ¿no? Esa es la concepción popular que se tiene de un estudio independiente. La concepción de diccionario de un estudio independiente, ¿no? Realmente la razón que hace un estudio independiente tiene más que ver con su capacidad de llevar sus productos a un entorno de distribución. Ya lo que me refiero con eso es la capacidad del estudio de llevar su juego a la tienda de Xbox o a la tienda de PlayStation, la tienda de Nintendo, de la plataforma que gusten y deseen. Básicamente me refiero a la publicación. En el caso de un estudio independiente, la publicación es independiente, no se hace por sí mismo y de ahí viene el nombre. Si tú como estudio tienes la capacidad de poder llevar tus juegos a una tienda digital sin pasar por un publicador, entonces tienes un autosustento en tu forma de salir al mercado y por eso eres independiente. Y entonces eso abre un poquito más el panorama, ¿no? Obviamente la mayoría de los estudios tienen que ser así porque no tienen la capacidad o no tuvieron la oportunidad de aliarse con un publicador para llevar sus juegos a alguna plataforma y por ende tienes que aprender a llevar esos procesos por tu cuenta y la mayoría de los estudios se encuentran en esa definición, ¿no? Y la realidad al final del día es que termina siendo una mezcolanza de los dos, ¿no? O sea, si nos fuéramos nada más por la definición de diccionario, Grand Theft Auto y Rockstar en teoría serían también un estudio independiente, ¿no? Porque ellos mismos hacen su publicación. Entonces sí entra así como un poquito en clash de, pero pues ¿cómo? Si son los juegos más grandes de la historia. Entonces está un poquito ahí en medio, ¿no? Lo que somos. Nosotros quedamos más en la categoría de estudio pequeño que hace productos más experimentales y que puede salir al mercado por sí mismo, o sea, de su propia mano, haciéndonos caer en esta categoría. Y ahora sí, ya entrando al tema, hablemos de videojuegos. Es importante, creo yo, que para que se entienda la razón por la que, ya sea la historia o cualquier otra temática, tiene o puede tener un impacto gigantesco en el mundo, es importante que se entienda el valor que tienen los videojuegos a nivel global, ¿no? Y yo lo intento generalmente mostrarlo o abordarlo de tres diferentes verticales o de tres diferentes puntos de vista. Para que se vea de manera muy, muy general la relevancia que tienen y por ende la razón por la que llevar cualquier tipo de temática a videojuegos puede ser un vehículo excelente para llegar a una audiencia, ¿no? La primera es entender la capacidad artística o el potencial artístico que tienen los videojuegos, ¿no? Generalmente desde hace ya varias décadas, ¿no? Se ha anclado esta idea, sobre todo en nuestra región, ¿no? En regiones como lo es Latinoamérica, creo que todavía tenemos mucho esta idea, estamos muy anclados a esta idea de que los videojuegos son productos de cierta manera banales, perdón, que son, que están enfocados o que están apuntados a una generación de audiencia muy joven, ¿no? O sea, básicamente se les considera casi como juguetes, que de alguna u otra forma demerita la importancia que pueden tener. Y la realidad es que los videojuegos son de los pocos medios artísticos que son tanto multimedia como tienen el potencial de ser transmedia, ¿no? Y a lo que me refiero con eso con multimedia, es que son el conglomerado de una serie de disciplinas o de una serie de expresiones artísticas que van desde lo visual, ¿no? Digo, obviamente, pues este es el ejemplo más claro, lo visual, pasando por lo auditivo, ¿no? Juegos que tienen musicalización a la par de cualquier película de Hollywood o de cualquier esfuerzo importante en lo que se refiere a música y sonorización, tocando lo literario, ¿no? En cuanto al contenido y al mensaje que pueden tocar y abordar, y llegando incluso, ¿no? Si se extiende de manera correcta, al impacto social, ¿no? O sea, tiene una diversidad de disciplinas y una diversidad de expresiones artísticas conglomeradas dentro de sí que pocos medios de entretenimiento pueden tener, ¿no? Y lo que mencionaba de transmedia, tienen un potencial gigantesco para incluso salirse de su mismo género, ¿no? Salirse de su misma industria y crear, desembocar o hacer efecto dominó hacia otras industrias, ¿no? Y el ejemplo más claro son los juegos que se hacen películas, ¿no? Los juegos que se hacen juguetes o que se hacen series o que se hacen una X o Y cantidad de cosas pasando de un tipo de media a otro.
Esa es una de las verticales, ¿no? O sea, entender que videojuegos no es esta idea tan arraigada que tenemos conservadora de pequeñas cositas que son juguetes para niños. Al contrario, ¿no? Son un medio de expresión muy rico y muy creativo, ¿no? En el sentido de contenido. La siguiente vertical es jugadores, ¿no? Es la audiencia o la capacidad que tiene para llegar a un público determinado a nivel global. Videojuegos, hasta la fecha, según las últimas estimaciones que se tienen, hay aproximadamente 2 billones de jugadores en el mundo, ¿no? Algunos estudios dicen que posiblemente se está acercando un poquito más a los 3 billones, que es una cantidad gigantesca de jugadores, ¿no? Y esto obviamente incluye todo tipo de jugadores, incluye la escena casual, incluye la escena hardcore, incluye básicamente a todo mundo que en algún punto haya jugado Farmville o que en algún punto haya jugado Doodle Jump o que haya jugado lo que sea en su celular. Pero de cualquier manera estamos hablando de una cantidad gigantesca de personas que tiene o ha tenido interacción con videojuegos, ¿no? De esos 2 billones, aproximadamente 500 millones se consideran como la audiencia más grande, más pesada, más enfocada, que realmente se mete a jugar lo que normalmente entendemos como videojuegos más coloquialmente, ¿no? Los Call of Duty, los Zelda, los juegos independientes, etcétera. Que sigue siendo una audiencia gigantesca, ¿no? Esta es la capacidad que tienen los videojuegos de llegar a diferentes personas, donde una audiencia de 500 millones, o si lo quieres extender a algo menos hardcore, algo un poco más casual, los 2 billones de personas son públicos gigantescos, ¿no? Y finalmente, esa es la segunda vertical, la capacidad de llegar a una audiencia amplia. La tercera es la industria misma, ¿no? Y en este caso me enfoqué un poquito más en las imágenes de consolas, pero aquí también estoy incluyendo Stadia o Luna, ahora con Amazon, o Twitch, o todo lo que son esports, en fin, ¿no? O sea, la industria de los videojuegos como tal es y probablemente seguirá siendo una de las industrias con mayor crecimiento paulatino hacia el futuro, ¿no? Donde vemos que año con año crece y crece y crece. Este último año creo que es el ejemplo perfecto en donde vemos que dentro de todo lo que son expresiones artísticas o industrias creativas de entretenimiento, videojuegos ha sido la única que ha crecido, ¿no? Y a diferencia del cine, de la música, obviamente por razones muy fuertes de la pandemia, pero aún y con todo esto hemos visto, y muy probablemente a razón de ello, hemos visto un crecimiento exponencial de videojuegos que creo que han tenido, o se estima que tengan para este próximo año fiscal, un crecimiento de cerca del 60%, que es gigantesco. Y en donde estamos hablando de retornos anuales, ¿no? En retornos de inversión de cerca de 160 billones de dólares, ¿no? Esto, para ponerlo un poquito a lo mejor en contexto, es más que la industria del cine y que la industria de la música juntos, ¿no? En cuanto a retorno anual, que es gigantesco, ¿no? O sea, aquí es en donde intento reiterar esta idea de que videojuegos es no solo un buen medio, es posiblemente el medio de entretenimiento más fuerte con el que puedes llegar a mayor audiencia y con el que puedes impactar de mayor forma si tienes el tipo de contenido que tengas, ¿no? En nuestro caso, tipo de contenido histórico para lo que pertenece a la plática, o tipo de contenido cultural, ¿no? Para lo que hicimos nosotros con el juego, que obviamente pues va muy, muy de la mano. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que les quiero, o sea, mi forma de abrir esta plática, entendiendo muy puntualmente la importancia y la fuerza que tienen videojuegos a nivel global actualmente, y que puede seguir creciendo conforme avanzamos, como un medio o como un vehículo más bien de expresión artística o de expresión histórica en este caso. Ahora sí, voy a hablar un poquito acerca de lo que es la razón por la que nos invitaron, ¿no? Un poquito acerca de Mulaka. Mulaka es el último juego que desarrolla Lienzo, ¿no? Es nuestro juego más reciente que está en el mercado. El juego es un juego de acción-aventura en 3D que está fuertemente basado o que circula alrededor de lo que es la etnia tarahumara, nativa del norte del país, y en donde tomamos básicamente todas las historias y los mitos y esta herencia cultural que traen detrás, y los utilizamos como inspiración para realizar este videojuego, ¿no? Muy inspirado en estas leyendas y en esta mitología. Durante el juego tú juegas como nuestro personaje titular, ¿no? Que es Mulaka,
Y Mulaka es o cumple el rol dentro de lo que es la sociedad tarahumara, que se conoce como sucuruame. Un sucuruame es básicamente un chamán. Es un chamán que tiene esta habilidad especial o esta capacidad de interactuar con el mundo espiritual, y esto le permite interactuar con espíritus, con fantasmas, pero más importante con los semidioses y con los dioses mismos, ¿no? Y esto lo vuelve obviamente un personaje súper importante para lo que es la sociedad tarahumara en general, Sukuruame, pero en específica razón para el juego, él es el que está encargado en este sentido de ir con los semidioses y de ir con los dioses para intentar evitar una calamidad más grande, ¿no? Una catástrofe donde se ven afectados, donde se pueden ver afectadas las vidas de su pueblo, ¿no? Del pueblo tarahumara. Y entonces durante el juego tú estás encargado de ir y de traer a los semidioses a tu alrededor para poder ir con los dioses e intentar convencerlos de que no destruyan el mundo, básicamente, ¿no? Sin presión. Y básicamente esto es lo que es alrededor del juego. Y lo interesante que tiene el juego es que toma, y eso es algo que para nosotros era muy importante como equipo, toma de manera muy auténtica los mitos y leyendas que ya existen allá afuera acerca de los tarahumaras, ¿no? Para nosotros era importante que no hubiera tanto cambio de nuestra parte en cuanto a lo que se refiere a ficción con estos mitos, ¿no? Que pudiéramos tomar estos mitos y leyendas y ponerlos dentro del juego tal cual y como se han contado por décadas y décadas en la comunidad tarahumara, ¿no? Y poder ponerlos y mostrarlos a una audiencia internacional, respetando muy fuertemente estas tradiciones. Para hablar un poquito más acerca de todo esto, les voy a hablar un poquito acerca de los tarahumaras como tal. Los tarahumaras son un pueblo originario mexicano nativo de nuevo, ¿no? De la región de lo que conocemos como la Sierra Tarahumara, que es básicamente la región norte de la Sierra Madre Occidental, que cruza por el estado de Chihuahua. Y por ende, porque pasan y siempre han sido parte muy importante de nuestra herencia cultural regional, eran un pueblo originario que nosotros teníamos muy en mente cuando empezamos a desarrollar, cuando decidimos empezar a hacer juegos más seriamente, la primera idea que nos surgió para el desarrollo como tal fue, bueno, pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer si nos vamos a independizar y vamos a hacer un estudio formal? Y se los juro, ¿no? Empezó originalmente como una broma, dijimos, bueno, pues hay que hacer un Zelda Tarahumara. Y jajaja, jijiji, ¿no? Y decimos, no bromes, ¿no? Obviamente no nos vamos a ir por ahí. Dormimos con la idea, pasó el tiempo y terminamos regresando diciendo, ¿sabes qué? Igual y no es tan mala idea, ¿no? Igual y sí vale la pena adentrarnos un poquito más. Y empezamos a investigar, empezamos a aprender un poco más acerca de ellos y fue entonces cuando nos dimos cuenta que además de ser lo que son, ¿no? Y de tener la fama que tienen por el hecho de ser una etnia nativa americana ancestral y de ser increíbles corredores, que es básicamente por lo que se les conoce, también tiene una riqueza cultural gigantesca detrás y eso fue lo que nos terminó convenciendo de hacer el juego, ¿no? Nos dimos cuenta que esa riqueza realmente está a la par de cualquier otra mitología popular, como lo es la nórdica, como lo es la grecorromana, o como lo es la japonesa, con todo esto de samuráis y ninjas y demás. Tenemos o teníamos en el estado una etnia que tenía una riqueza similar y que creímos que era adecuado poder salir y mostrarle al mundo, ¿no? Y poder enseñar que existen historias muy interesantes en el territorio nacional. Obviamente para poder llegar a todo esto tuvimos que realizar una investigación exhaustiva acerca de la población o la comunidad tarahumara, de los cuales les puedo compartir un par de datos interesantes. La población de la etnia, la población de este pueblo nativo está estimada en cantidad en ser cerca de 120,000 habitantes, o una población de 120,000 personas. Que es un cálculo un poco complicado porque toma en cuenta descendientes que quizá ya están un poco más globalizados, ¿no? Descendientes tarahumaras que ya posiblemente tengan una o dos generaciones que dejaron o salieron de la vida más tradicional tarahumar para formar parte de una sociedad más global y que ya viven en la mancha urbana y que su tipo de vida es muy diferente a la tarahumara tradicional, pero bueno, siguen siendo y siguen teniendo ese lazo de sangre muy fuerte. Y esto contrarresta un poco el hecho de que es muy complicado poder hacer un censo real de las comunidades que siguen y que todavía habitan
de manera muy tradicional en las profundidades de la sierra, ¿no? Y este tipo de comunidades están muy aisladas y generalmente puede ser complicado poder realizar un censo adecuado. Entonces, se balancea un poco ahí la escala. 120,000 habitantes es una muy buena cantidad de personas todavía, tomando en cuenta que esta es una comunidad o es un pueblo prehispánico, ¿no? Que se remonta a varias décadas y varios siglos al pasado. Sus principales lenguajes son obviamente el tarahumara y el español. El lenguaje originario tarahumara es de suma importancia porque a diferencia de otras culturas, la cultura tarahumara no maneja, por lo menos no por de facto, un sistema o un registro escrito de sus tradiciones, de su cultura, de sus costumbres. Básicamente todo lo que es herencia cultural se transmite a través de la vía oral y se hace a través del lenguaje tarahumara. Por lo que le da una importancia muy fuerte para poder pasar estas historias de generación en generación. Y obviamente también hablan español porque tiene que convivir con su entorno que lo rodea, ¿no? Con el entorno global del resto del país y poder hacer todas las alianzas que son necesarias para poder seguir subsistiendo. Son una etnia que por naturaleza es bilingüe. Y finalmente su religión, ¿no? Que es básicamente, aquí estoy intentando embonar un poquito lo que es religión con cosmovisión, que es de donde nosotros a donde nosotros más fuimos para poder obtener estas leyendas y estos mitos y todas estas creencias e ideologías. Básicamente existen tres. Todas son asignadas a, no provienen de. La primera es el animismo tarahumara, ¿no? El animismo es una ideología, y voy a tener que sobresimplificar, ¿no? Todo esto, estos términos un poco para hacerlo más sencillo y más rápido de exponer. El animismo es básicamente esta idea que se tiene de que todos los seres vivos a nuestro alrededor, o es esta ideología o esta forma de ver la vida en donde todos los seres vivos con los que uno convive en la naturaleza tienen una cierta esencia o divina, ¿no? Tienen una cierta esencia espiritual, una energía espiritual que los hace divinos y por ende los hace importantes, y esa es la razón por la que la vida tarahumara es una vida muy naturalística, en el sentido de que se respeta a todas las criaturas, todo lo que puedes encontrar en la naturaleza con creces, ¿no? Y específicamente animismo tarahumara, porque obviamente esto se ligan una serie de creencias y de rituales y de formas de pensar muy características del pueblo tarahumara. Peyotismo es una asignación más norteamericana que otra cosa para describir el tipo de religión que tienen ciertos pueblos nativos que se extienden de México a Estados Unidos y llegan a Canadá, ¿no? Básicamente todo lo que son los nativoamericanos por definición. Lo cual es interesante porque al mismo tiempo el peyote, ¿no? El peyote es una de las principales hierbas religiosas para la comunidad tarahumara, en el sentido de que se le atribuyen poderes divinos y ciertas consecuencias ahí de interés espiritual. Y finalmente el catolicismo, y el catolicismo lo puse con un pequeño asterisco porque con nuestras pláticas, hay muchos que se autodenominarán católicos, y esto viene más por imposición que otra cosa, ¿no? Porque eventualmente las misiones cristianas y católicas y de misioneros y demás llegaron y de alguna u otra forma impusieron un régimen católico, un régimen religioso, espiritual más occidental al pueblo tarahumara. Y la manera que ellos encontraron de subsistir, de seguir dando vida y fe a sus propias creencias fue básicamente poner una capa muy sutil o muy fina de catolicismo por encima de sus creencias. Y decimos muy superficial porque, de acuerdo, y no se me olvida nunca esta explicación que nos dieron antropólogos cuando estuvimos investigando todo esto. Si empiezas a rascarle un poquito, te das cuenta que realmente debajo siguen siendo exactamente los mismos rituales y los mismos mitos que se han manejado históricamente a través de la creencia tarahumara, simplemente con un velo puesto encima de lo que es el catolicismo más tradicional, ¿no? Y en donde si antes se hacía alabanza, se hacía honra a los dioses principales, que eran básicamente diosa Sol y dios Luna, ahora simplemente al Sol se le pone, a la diosa Sol se le pone este velo de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe, al dios Luna se le pone este velo de Jesús o de Dios Señor Padre Creador.
y la alabanza de alguna u otra forma cumple la tradición cristiana, pero realmente los mitos y ritos que se llevan a cabo para celebrarlo siguen siendo los mismos que han sido toda la vida para tanto sol como luna. Y eso se puede extender a otra serie de figuras religiosas con otras deidades tarahumaras históricas, ¿no? Entonces, por eso es interesante cómo ha ido evolucionando esta visión religiosa a manera de alguna forma de preservación de percepciones propias de la cultura, pero que se han ido adaptando al México actual, ¿no? Al México católico. Es importante también recalcar, ya lo mencioné un poco, pero es importante recalcar que la cultura tarahumara se tienen de alguna u otra forma registros de por lo menos ancestros tarahumaras llegando al mismo posclásico o al clásico, ¿no? Conviviendo con otras culturas más populares mexicanas, ¿no? Al menos en la línea del tiempo, estando ambas presentes junto con los aztecas, con los mayas, toltecas, olmecas, no sé, incluso hay datos del preclásico, ¿no? Donde aquí en Aridoamérica todavía había una presencia de alguna otra forma de ancestros tarahumaras, y en donde se han encontrado vestigios, como los que están viendo, que es un sitio que se conoce como la Cueva de las Monas, en donde algún ancestro tarahumara ya contaba, ¿no? Ya ponía en display algunas de las leyendas que vemos hoy en día ser parte del mismo mitos tarahumara, ¿no? Y que data de siglos en el pasado, lo que lo que hace el pueblo tarahumara uno de los pueblos nativos o de los pueblos originarios más antiguos de la nación, que aún tiene, a diferencia de los demás, una población extremadamente activa, ¿no? Viviendo todavía en algunos lugares de maneras muy tradicionales, siguiendo estas ideas ancestrales que han tenido por ya años y años, que los hacen muy interesantes y que de alguna u otra forma nos empujaron más a buscar la preservación de los mismos, en nuestro caso a través del videojuego. Y ahora sí, quiero hablarles un poquito acerca de lo que nosotros consideramos de nuevo, ¿no? Me gusta esto de los 3 pilares siempre, los 3 pilares indispensables para el desarrollo de videojuegos con un contenido cultural, y creo que esto lo podemos extrapolar a lo que se refiere al contenido histórico, ¿no? O contenido con base o con inspiración histórica. Básicamente nosotros lo dividimos en 3 principales cosas que tienes que tener o que tienes que hacer para poder llegar a un juego cultural completo, ¿no? Que cumpla con todos los pequeños puntos que son importantes tocar para la realización de un juego de este estilo. El primero tiene que ver con los permisos y la involucración o el involvement que tiene el contenido fuente, ¿no? En nuestro caso era la cultura, la etnia tarahumara, puede ser contenido histórico de cualquier otra cultura, de cualquier otra índole, la colección o recolección del material fuente, ¿no? Lo que vas a terminar usando para poner en tu videojuego, y finalmente la destilación y la curación de ese contenido para poder abordarlo, poder tocarlo de la manera más respetuosa y completa posible, ¿no? Y voy a entrar un poquito más a cada uno de ellos a continuación. La primera, que tiene que ver con los permisos y el involvement del material fuente. En nuestro caso en específico, hablando de lo tarahumara, tuvo mucho que ver con tener este acercamiento con la cultura y con los departamentos y ramas pertinentes en gobierno, pero más que nada con la cultura directamente, para hablar acerca de lo que queríamos hacer, ¿no? Lo que nosotros teníamos era esta idea de realizar un juego que estuviera inspirado obviamente en esta mitología, pero no podíamos dejar de lado de que éramos un grupo externo a la comunidad, ¿no? Ninguno de nosotros es un miembro activo de la comunidad tarahumara, y por ende éramos foráneos a la misma, y era importante que fuéramos, hiciéramos saber a los líderes culturales, a los gobernadoras y gobernadores, a los líderes sociales dentro de las comunidades tarahumaras, lo que se quería lograr y lo que se intentaba conseguir con el juego. Y esto básicamente para lograr un objetivo principal, que es el de hacer un camino de 2 vías entre lo que nosotros queríamos hacer y lograr, inspirados obviamente en la cultura, y lo que el pueblo tarahumara podría o no resolver o atacar a través de nuestro medio, que eran los videojuegos, ¿no? Y esto es donde se vuelve una simbiosis interesante que creemos que puede extrapolarse al lado histórico, ¿no? Al final del día, lo que queríamos lograr con este primer pilar era poder dar resolución o poder dar una respuesta a problemáticas que hubiera en la comunidad,
a manera de intentar resolverlas. Y básicamente lo que se nos dijo son dos, ¿no? Una que a lo mejor puede apoyar un poquito más la idea del uso de videojuegos como un vehículo para la representación histórica. El otro quizá no tanto, ¿no? El que no era, el problema que tenía la etnia es que básicamente la lengua tarahumara se había estado diluyendo, se había estado perdiendo con el paso de los tiempos, eh, en donde ya al día de hoy era más poca la gente de edad joven, ¿no? De las generaciones nuevas, que hablaba la lengua y por ende era importante para la comunidad que hubiera algún tipo de preservación, ¿no? Algún tipo de preservación que nosotros podíamos poner de alguna u otra manera digitalmente en un juego, ¿no? Y esta es la razón por la que terminamos yéndonos por un narrador dentro de Mulaka, dentro del juego de Mulaka, que hablaran el idioma tradicional tarahumar, ¿no? Y para esto hicimos obviamente alianza con algunos de los poetas, músicos y traductores tarahumaras, que son algunos de estos miembros o líderes sociales que de alguna u otra forma conectan la etnia con gobierno o con la mancha urbana. En nuestro caso fue el poeta y músico Martín Macawi quien nos apoyó con esta parte de las narraciones y la razón por la que podamos tener lenguaje tarahumara dentro del juego, a pesar de que sea en una expresión un poco más limitada, ¿no? Realmente el narrador aparece solamente en los momentos clave del juego, pero existe, ¿no? Y es algo que nos enorgulleció mucho poder poner a manera de preservación de la lengua. Eso por un lado. Ahora sí por el lado quizá un poquito más pertinente, y es algo que quizás se pueda hacer relación con el lado histórico que mencionaba. Existe o existía esta idea de que las generaciones nuevas, ¿no? Generaciones que apenas están creciendo, que están básicamente nacidas del 80 en adelante, ya viven de una u otra manera muy alejados de lo que es la tradición tarahumara pura, ¿no? Ya estos mitos, estas leyendas, estas historias realmente no les tocaron. Y en donde un medio como lo eran videojuegos era un medio perfecto para atacar a esta generación de jóvenes y de adolescentes y de jóvenes adultos, para poder ponerlos un poquito más en contacto con todas estas raíces en un producto o en un medio que fuera interesante para ellos, ¿no? Y lo cual videojuegos cumplía perfectamente, ¿no? Cumplía mejor que otros medios interactivos. ¿Por qué? Porque generaciones nuevas, perdón, eran más proclives a acercarse a este tipo de medios y acercarse a este tipo de vehículos para encontrar su entretenimiento, ¿no? Y si podíamos atraparlos con la esencia de videojuego y ahí poder acercarlos un poco más a esta serie de costumbres y tradiciones, entonces podríamos dar resolución a uno de estos problemas o a estos problemas que mencionábamos en cuanto al acercamiento tradicional de estas generaciones. Obviamente se hizo todo el picheo de lo que era el proyecto, de lo que queríamos lograr, de lo que estábamos pensando, de conceptualizaciones y demás. Y es importante recalcar que en este caso a la comunidad tarahumara se le hizo partícipe del desarrollo, ¿no? En nuestra mente no era un tema de ir y de pedir los permisos y de alejarse nuevamente, sino de mantenerlos como una parte del proceso de desarrollo en donde pudiéramos acudir a ellos para redirigir el camino en caso de que estuviéramos alejándonos un poco de lo que se quería lograr en cuanto a esta resolución de los dos problemas claves que les mencioné. La segunda vertical, que es la de la recolección del material o de la materia prima, básicamente se divide en varias cosas, ¿no? Y esto ya tiene un poquito más que ver con la riqueza con la que quieres hacer tu videojuego. En nuestro caso, nosotros decidimos irnos de nuevo, ¿no? Por ese approach un poquito más auténtico. Entonces, fuimos a las ubicaciones o a las locaciones que creíamos podrían acoplarse un poquito más a lo que era el mundo videojuego. En nuestro caso, en Chihuahua, Cascada de Basasiachi, Valle de los Monjes, Amalayuca, Cueva de las Monas, Arareco, en fin, ¿no? Lugares que existen en el mundo real y que se podrían prestar para digitalizarse y cumplir funciones específicas dentro del mundo de los videojuegos. La otra era el acercamiento a la flora y a la fauna, ¿no? En nuestra mente, la manera más real de darle un sentido vivo, ¿no? De una viveza a cada uno de los niveles era ser lo más acertados que pudiéramos en cuanto a lo que representábamos en cada uno de los niveles para que se sintieran auténticos. Y obviamente empezar a hacer sketches sobre cómo podríamos adaptarlos y llevarlos a juegos que se hicieron en la misma ubicación o que se hicieron en las mismas localidades.
empezar a pensar en las diferentes mecánicas de diseño que nos podrían ayudar a transformarlo en un juego interesante, en un juego divertido. Al final del día es siempre importante mencionar que este tipo de proyectos, si estás haciendo un videojuego, tienes que pensar en él como juego primero, ¿no? O sea, tiene que cumplir sus funciones de juego antes que cualquier otra cosa y luego ya poder revestirlo con toda esta temática cultural o histórica o social o de lo que sea la temática que quieren tocar por encima, ¿no? Pero cumplir primero la labor de entretener, ¿no? Que es realmente el objetivo principal cuando estás hablando de videojuegos. Y finalmente, y esto es una de las, realmente la parte más interesante o más importante para nuestro videojuego, tener ese contacto con la comunidad, ¿no? Tener ese contacto con cada uno de los miembros de la comunidad que estuvieran dispuestos a hablar con nosotros sobre historias, mitos, leyendas, tradiciones, porque como ya mencioné, la tradición o la riqueza o herencia cultural tarahumara se transmite vía oral, ¿no? No a través de registros, que obviamente sí hay registros, pero la riqueza misma o el contenido más nuclear se obtiene directamente de persona a persona y entonces era importante que fuéramos y estuviéramos ahí en contacto para poder obtener estos mitos y leyendas. Que es de donde terminamos sacando la vasta mayoría de las historias que terminaron llegando al juego. Sin embargo, antes de llegar a eso, había una última vertical que tocar, que es la de destilación y curación. Y para eso, también es importante que mencionemos, y siempre nos gusta decirlo, nosotros no somos expertos, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos sido expertos en lo que es la cultura tarahumara, no somos taromarólogos. Y en ese sentido, a pesar de que ya con el contacto que hemos tenido hemos aprendido mucho, en ese sentido era importante que nos acercáramos con la gente que sí lo era, ¿no? Con los miembros en la comunidad que sí fueran expertos, que sí fueran taromarólogos. Y así es como llegamos a una serie de antropólogos, de los cuales terminó básicamente quedando uno, que era nuestro antropólogo de cabecera, que es el maestro Enrique Servín, en paz descanse. Él fue quien nos terminó de apoyar en esa última, en esa última recta, ¿no? Durante el desarrollo para llevar todos estos mitos, tomar todas estas historias y todas estas leyendas y básicamente quitarles, y eso me refiero con destilación y curación, quitarles toda la influencia hispana, quitarles toda la influencia de la iglesia, quitarles toda la influencia de la globalización y quedarnos nada más con el puro mito tarahumara puro, ¿no? Y ya con ese mito tarahumara puro, poder llevarlo al juego y mostrarlo de una manera que tuviera sentido. Asimismo, él fue quien nos apoyó mucho en el sentido de redirigir esfuerzos para no ir a tocar temáticas que fueran irrespetuosas para la comunidad tarahumara o que fueran delicadas de alguna u otra manera. Y de esta manera llevar el proyecto a una finalización en donde pudiéramos mostrar únicamente lo que fuese apropiado mostrar y lo que tuviese sentido mostrar también. Y esta fue nuestra última etapa, ¿no? O sea, la última etapa es poder curar todo y dejarlo listo para mostrarse al mundo, llevar a esta cultura o llevar esta riqueza tarahumara al escenario y ponerlo en un escenario internacional, ¿no? Que es la idea que teníamos, muy de la mano de todos estos factores. Es importante también recalcar que yo los dije en secuencia, ¿no? Para poder explicarlos, pero realmente estos se dieron en paralelo en muchos aspectos, ¿no? Obviamente la recolección de información y la destilación se iba dando en paralelo, los permisos y demás se fueron dando principalmente al principio, pero obviamente habían que seguir retomándolos conforme fuimos avanzando en el proceso. Pero básicamente son las tres cosas que tienen que tener en cuenta si quieren hacer un producto cultural, un producto histórico que se apegue a lo auténtico y que no pise ningún dedo, ¿no? Ningún talón. Y ahora sí que teníamos todo esto, entonces había que hacer el juego. Realmente hasta este punto, básicamente no había habido ningún punto el momento de sentarse y de ver la compu y de poner código. Realmente sí, obviamente ya había un proceso de preproducción para muchos de los sistemas, pero ahora sí hay que sentarse y ponerlo todo coherentemente estando listo para un público, ¿no? Para una audiencia. Hay ciertas cosas que quiero tocar aquí que son interesantes regresando porque los videojuegos son un medio interesante para divulgación histórica o para divulgación de cualquier tipo de mensaje o de contenido narrativo. Lo primero es intentar explicar un poco cómo funciona la diversión, ¿no? Cómo funciona esto de
de los videojuegos en el razonamiento de por qué nos gusta jugarlos y por qué nos gusta meternos y por qué nos gusta estar ahí. Básicamente lo que tenemos con videojuegos y una de las razones por las que lo hace un medio único para contenido de entretenimiento es que emula el día a día, ¿no? Emula la vida diaria de alguna u otra manera o emula procesos que conocemos, ¿no? O sea, y aquí es en donde entra qué es la diversión. La diversión, según el autor Ralph Kostner, si no me equivoco, que tiene su libro de justamente la teoría de la diversión, la diversión se define como este release de endorfinas en el cerebro a partir de la resolución de patrones conocidos de manera que va aumentando el reto, ¿no?, que tienes para resolverlos. El ejemplo más claro que les puedo poner, siempre me gusta usar este ejemplo, si yo les preguntara en este momento, ¿no?, a ustedes o les pidiera que me dijeran cuántos triángulos ven en esta imagen, muy probablemente la primera opción o lo primero que verían sería esto de aquí, ¿no? Sería este triángulo, vamos a quitar este triángulo, bueno, mejor, este triángulo rojo aquí y el triángulo blanco que se forma, si completamos este por acá y este por acá. Y si siguieran viendo la imagen, probablemente eventualmente se darían cuenta que aquí se forma otro triángulo, acá se forma otro triángulo, que es este, y acá se forma este otro triángulo. Y si quisiéramos seguir rompiéndolo, entonces podríamos romperlo en este de aquí, este de acá, en fin, ¿no? O sea, podemos seguir rompiendo y rompiendo esta imagen. Y este proceso, y supongo que algunos de ustedes tienen una sonrisilla en su boca, en su cara en este momento, este proceso es divertido porque va aumentando el reto mental que nos involucra poder resolverlo, ¿no? Básicamente esto es lo que está emulando los videojuegos, ¿no? Este proceso de resolución de patrones es lo que ves al día a día en tu videojuego, ¿no? Y el ejemplo más claro, por ejemplo, que les puedo dar es si juegan juegos de carreras, probablemente muchos de ustedes manejen, ¿no? O tengan un automóvil o hayan viajado en automóvil en algún punto de la vida. Ese patrón es un patrón conocido, pero poder tomarlo y de alguna u otra forma reiterarlo dentro de un entorno digital, ese entorno digital te permite llevarlo, subirlo de dificultad, ¿no? Y cada pista nueva, cada obstáculo nuevo representa un patrón conocido que tienes que resolver, ¿no? Y eso lo hace divertido. Entonces, videojuegos es el único medio artístico que te permite a ti como audiencia dejar de ser una audiencia pasiva y empezar a ser una audiencia activa que participa en el arte, ¿no? Que participa en la experiencia. Y es por eso que es un medio interactivo, ¿no? Es lo que lo hace un medio interactivo y que lo hace divertido a su vez. Esto nos lleva a un escenario muy particular, un escenario muy interesante, que es el de la diversión puesta a lo largo del tiempo, ¿no? Videojuegos, por lo mismo que es un medio de entretenimiento en donde la audiencia es activa, es el de los pocos medios de entretenimiento que tienen que preocuparse por cumplir con una curva de dificultad que pueda ir en aumento para mantener esa esencia de diversión, ¿no? Para mantener al jugador enganchado, y en donde si no se hace de manera correcta, ¿no? Si se hace pobremente, entonces podemos caer en este territorio en donde ya el reto es insuficiente y el jugador se va a aburrir y se va a ir, se va a aburrir de la experiencia, o en donde si la curva es demasiado alta, entonces el reto es demasiado y el jugador va a rendirse y va a abandonar la experiencia. Entonces solo nos queda una pequeña sección en medio en donde tienes que tener una dificultad idónea para que el jugador quiera seguir con la experiencia, lo cual es un reto que no tienen que preocuparse en otros medios como lo es el cine o como lo es el teatro, como lo es otro tipo de entretenimiento no interactivo. Que tienen que tener en cuenta si quieren hacer videojuegos, obviamente. El segundo reto o el siguiente reto es los planos, ¿no? La importancia del primer y el segundo plano. Si ven al medio más similar que tenemos a los videojuegos, que es el cine, se darán cuenta que no hay que básicamente la definición de planos está definida por de facto, ¿no? Existe lo que está en primer plano enfrente de la cámara y existe lo que está detrás de, que le da un poquito de contexto a todo lo que está ocurriendo. Videojuegos, a diferencia del cine, no tiene una diferenciación del primer y segundo plano, más que obviamente en cosas como esto, como cinematics. ¿Por qué no lo tiene? Porque el jugador dentro de gameplay común y corriente tiene la posibilidad de avanzar a donde él quiera e interactuar con quien él quiera, haciendo esta idea de planos imposible, ¿no? O sea, el jugador podría irse al borde del mapa si él quisiera
y caminar de regreso interactuando con absolutamente todo lo que ve, por lo que el desarrollador tiene que estar preparado para que cualquier elemento de su juego pueda pasar a primer plano en cualquier momento, ¿no? Y esto significa darle una riqueza más compleja, una riqueza mayor o superior a todos los aspectos de su escenario, a diferencia del cine, ¿no? Donde posiblemente detrás del primer edificio, de la primera malla, no haya más que cartones y gente de producción que no van a salir nunca en cámara. Esa es otra de las diferencias importantes, de los retos que tiene que cumplir el desarrollador. Y ahora hablemos un poquito más de los beneficios o de las cosas que sí podemos cumplir o que sí podemos lograr con videojuegos de una manera más fácil que otros medios, ¿no? Uno de los principales problemas que tienen medios como lo son el cine o la televisión o el teatro es la creación de empatía con los personajes que estás poniendo en pantalla, ¿no? En este caso pongo un ejemplo donde se hace muy bien, el caso de Game of Thrones o de la serie de Song of Ice and Fire, en donde logramos crear o donde se logra crear un nivel de empatía muy interesante con un cast o un elenco de personajes que atrapan al espectador porque sus fallas los hacen interesantes y donde tiene que realizarse todo un estudio narrativo para definir el por qué cada personaje atrae a diferentes miembros de la audiencia de la manera que lo hace y demás. Este reto es un poco más sencillo en videojuegos porque en videojuegos tú tienes la posibilidad de hacer a tu personaje de la manera que tú más quieras, de la manera que más te plazca, volviéndolo una extensión de ti mismo, ¿no? Y esta posibilidad de hacer a una diversidad de personajes a tu antojo y a tu querencia, vuelve mucho más sencilla esta idea de lograr empatizar con ellos a un nivel personaje como un personaje dentro de una historia que se está narrando. Otro approach es el blank slate, ¿no? Lo que conocemos como básicamente el espejo narrativo, que es un personaje que está tan falto de personalidad, y esto es por diseño, como lo pueden ver con Mulaka o como lo pueden ver con Link en la serie de Zelda, en donde esta falta de personalidad hace mucho más sencillo que el jugador pueda proyectar su propia personalidad encima de. Y de esta manera forzamos una empatía poniéndote de una manera muy directa en los zapatos o en el papel del personaje titular. En este caso, la idea con Mulaka era poder poner al espectador dentro de este mundo para que fuese él mismo parte de la comunidad tarahumara, para que fuese el mismo espectador, por lo menos mientras está jugando el Sucuruame que está llevando a su pueblo a la salvación, y de esta manera se lograra dar un poco de empatización hacia no solo el personaje, pero también hacia la etnia de manera general. Otro de los grandes beneficios que tiene, y ya estoy a punto de cerrar con esto, que tiene el mundo de los videojuegos, que nos permite crear o hacer experiencias únicas que sean de fuerte impacto, es la posibilidad de tener diferentes ramas narrativas durante el juego mismo. Y esto significa poder tener diferentes inicios, ¿no? Inicios bifurcados o trifurcados, en donde tienes un contexto diferente para el personaje que estás creando, y poder tener también múltiples finales, ¿no? En donde cada final depende de las decisiones que el jugador haya llevado a cabo durante toda su experiencia en el juego. Y esto nos lleva a muy interesantes escenarios donde cada jugador tiene experiencias diferentes y que nutre y atrapa de una manera muy distinta que lo haría otros medios más tradicionales como el cine o el teatro. Y que solo es posible en un medio interactivo como lo es videojuegos. Y básicamente a grandes rasgos eso es... esa es la historia de por qué se seleccionó este medio y por qué nos apasiona este medio y cómo logramos llevar ya al final de cuentas un mundo real o una etnia real, una cultura real al medio digital, ¿no? Un mundo tangible al mundo intangible que son los videojuegos, y poder poner al espectador o al jugador dentro de estos mundos para explorar, para conocer, para que lo pudieran absorber de una manera muy activa e interactiva. Y así es como básicamente se llevó a cabo el desarrollo de Mulaka, ¿no? Y Mulaka obviamente ofrece al jugador tanto la experiencia de ser el protagonista del juego, el guerrero chamán que puede transformarse en una variedad de animales
resolver acertijos o para enfrentarse a los diferentes enemigos del juego, pero que también te acerca un poco más a lo que son la mitología y la cosmovisión tarahumara, ¿no? Toda esta interacción con los semidioses, incluido el saber por qué cada semidios es importante, qué rol cumple cada semidios dentro del universo tarahumara. Obviamente un acercamiento a las deidades principales del pueblo tarahumara, en este caso a la madre de todo sol y al padre de todo luna, y poder llevar toda esta historia o toda esta set de leyendas y mitos a la casa de los diferentes jugadores que han tenido las ganas de jugar este juego en todos lados del mundo. Y eso es todo. Creo que tenemos todavía un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Si quisieran saber un poquito más acerca de lo que sea, del desarrollo, de la industria, de lo que sea que tenga que ver con Lienzo, con nosotros o con la cultura misma, en estos medios digitales que les acabamos de exponer. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad es que muy interesante todo este asunto, ¿no? Bueno, a mí personalmente los videojuegos casi no me gustan, pero esto, así como lo explicaste, da mucho que pensar. Dan ganas de ver de qué se trata el juego, ¿no? Sobre todo para nosotros como historiadores, ¿no? Por acá nos queda todavía un buen tiempo para preguntas, para que charlemos con Guillermo sobre este juego, ¿no? Que resulta muy interesante. Acá en la facultad hay algunos compañeros, algunas personas que están trabajando o les interesa trabajar este asunto, ¿no? De la divulgación de la historia a través de los videojuegos, de la divulgación a través de las series, etc. Entonces, por eso era, digamos, el interés por el que vinieras a platicarnos más o menos sobre lo que estás trabajando, ¿no? Sobre lo que están haciendo ahí, no solo tú, sino todo el equipo que mencionas desde el principio. Entonces, sí me gustaría que pues, los que estamos aquí presentes, pues sí discutiéramos aquí un momento con Guillermo, ¿no? Sobre, o le preguntemos, o le pregunten, bueno, yo no he jugado el juego, a lo mejor alguien aquí sí, qué piensan acerca de todo esto, ¿no? De esta nueva plataforma en la que se puede divulgar los conocimientos históricos. Hola. Hola, hola. Bueno, yo quería comentar, tuve la oportunidad de jugar el videojuego hace como dos semanas más o menos. Me llamó la atención el aspecto visual y el aspecto de la historia, puesto que no es muy común en videojuegos de este estilo ver reflejado primero la cultura tal cual de algún país o de una región en particular. Y creo que este juego lo logra, puesto que además de que plantean la visión de los tarahumaras de su mitología, plantea una zona en México que quizás muchos no conocen. En mi caso, yo no conozco parte de la Sierra Tarahumara, pero se da la cuestión esta, aparte de la mitología, la geografía, que me parece un aspecto muy, muy interesante. Otro de las características que tiene este juego precisamente es lo visual. Para mí se ve muy, muy bien en el sentido de que es 3D. Y bueno, me parece interesante el hecho de realizar este tipo de trabajos no solamente para la difusión histórica, sino también para la difusión de tradiciones. Sí, así es, Luis, y te agradezco tus palabras. Sí, no, hubo, obviamente digo, no me da tiempo para abordar todos estos temas durante una única hora de presentación, pero sí hay incluso hasta razones, ¿no?, mismas por las que se llevaron a cabo estas decisiones. Sobre todo mencionas el lado artístico, ¿no? Y en ese sentido le mando un saludo enorme a nuestro director de arte, Daniel, en donde se tomó esa decisión esta idea de llevar el low poly a manera de videojuego en un entorno 3D por dos razones, ¿no? Una era nostálgica, ¿no? Para atacar básicamente o no atacar, sino intentar agarrar o atraer a un sector de los jugadores
que se fueron un poquito más por ese lado nostálgico, ¿no? O sea, muchas de nuestras inspiraciones en lo particular eran videojuegos de, obviamente, la era de los 64 bits, ¿no? Todo esto de PlayStation 1, Nintendo 64, mediados a finales de los 90s, en donde básicamente ese es el estilo que se le ve, ¿no? El estilo de Banjo-Kazooie, el estilo de Zelda Ocarina of Time, con este bajo poligonaje, que en esos entonces era por recursos, pero en este caso con nosotros era más por decisión propia, por un lado. Por el otro lado creíamos nosotros, después de la investigación que se hizo sobre expresiones artísticas tarumaras, era un estilo que le quedaba muy bien al tipo ¿cómo decirlo? Al tipo de expresión artística física, ¿no? Que lograba el pueblo tarahumara. Si han tenido algún día oportunidad de ver arte tarahumara o artesanía tarahumara, se van a dar cuenta que el uso de los edges largos, ¿no? De los lados largos con cierta inclinación a aristas y vértices muy definidos, que básicamente pues es la definición del low poly, es muy marcada, ¿no? Y en ese sentido creímos que era una buena forma de emular el mismo tipo de arte que desarrollaba el tarahumara, manera de estilo visual en el juego. También la selección de la paleta de colores, ¿no? Si se dan cuenta, el tarahumara es muy proclive a utilizar colores muy vibrantes, ¿no? Una paleta de colores con colores muy vivos que generalmente en la ciudad lo notamos mucho porque contrastan inmediatamente con la mancha urbana gris que tiene de background. Y entonces por eso también el juego tiene estos colores como tan sobresaturados en ocasiones que de alguna u otra forma hablaban de ese estilo histórico que decías. Con respecto a la geografía, justamente, ¿no? Como mencionas, esa era parte de la idea, poder agarrar de nuevo, ¿no? Lugares que existen, lugares reales en donde parte de nuestra intención es que se muestren y si alguien de México o alguien de otro lado del mundo algún día quisiera vivirlos, encontrarlos, experimentarlos, tuviera la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y nosotros, digo, obviamente lo vemos mucho más a nivel estatal, ¿no? Con gente que lo juega aquí en Chihuahua y que dice, órale, pues quiero ir a ver el Valle de las Ranas, ¿no? Porque ahí es en donde se desenvuelve tal o cual cosa en el juego. O quiero visitar Samarayuca porque lo del desierto, quiero visitar la cascada de Basasiachi porque es el nivel que más me gustó, ¿no? O sea, ese tipo de cosas nos ha tocado verlas y creo que esa era justo la intención, ¿no? Poder lograr un cierto interés turístico, ¿no? Por más que a nosotros no nos beneficie nada, pero poder lograr un cierto interés turístico porque había una relación con el mundo real que estaba padre, ¿no? Que creo que hablaba de interés y por eso les mencionaba que era importante para nosotros sacárnoslo bien, ¿no? O sea, ir y ver, ok, qué tipo de flora encontramos, qué tipo de fauna encontramos y poder replicar eso en el juego para que se sintiera lo más vivo posible. Incluso, no lo mencioné, pero hay algo de lo que realmente no sé por qué lo hicimos así, pero bueno, supongo que tiene su valor. Fuimos y grabamos el sonido ambiente, ¿no? Que tiene cada uno de estos lugares los grabamos en locación, ¿no? Y por más que esto a veces era tan sencillo como viento, ¿no? Viento y grillos, el hecho de haberlo grabado en el lugar y poder poner el lugar mismo de cómo suena el lago de Arareco y ponerlo en el juego, en el nivel de Arareco, cómo suena el desierto de Samalayuca y poder ponerlo en el juego como en el nivel de Samalayuca, tiene su valor, ¿no? Y mucha gente no lo va a saber ni lo va a notar nunca, pero le da una cierta riqueza especial a la experiencia que lo nutren, ¿no? Al final del día, lo que quieres con tu experiencia interactiva es que sea lo más nutrida posible de todas estas inspiraciones. Y en donde creo que se logró de buena manera con Mulak, a pesar de todos sus fallos. Bien, ¿alguien más que tenga otra pregunta para Guillermo? Yo tengo una pregunta. Adelante. Mi pregunta es, bueno, respecto a los proyectos que lleva Lienzo y la aplicación, bueno, yo también jugué el juego, no lo he acabado, estoy en la pelea del escorpión, Okay. o sea, muy iniciado el juego, pero mi pregunta es si ustedes bueno, al haber realizado un título de esta índole y, bueno, desde la perspectiva de un estudiante de historia que como que ve que sí tiene una gran influencia para su divulgación, ¿no han intentado hacer otro proyecto de esta misma temática con otro acontecimiento histórico en México? No sé, ya sea así como la Decena Trágica, algún momento de la Revolución, de la Independencia. Digo, si al final títulos como de AAA, como mencionaste, como Battlefield, Call of Duty, han hecho juegos que han pegado muy fuerte, que son ambientados dentro de la guerra,
No sé si han pensado algo así, desde una temática como lo hizo Valiant Hearts, que con esa temática 2D en el que buscan narrar un acontecimiento. Sí, definitivamente. Nosotros creemos que hay un segmento del mercado que definitivamente tiene un interés bien grande en ese tipo de historias, definitivamente. Digo, otro buen ejemplo, por ejemplo, es This War of Mine. O hay un juego justamente de los refugiados en Siria que siempre se me escapa el título, pero que es fantástico, ¿no? Así como una pieza de alguna forma de crítica social de impacto. Definitivamente, ¿no? Y creo que en México, y parte de la idea con el estudio es justo eso, ¿no? O sea, ver que en México tenemos una variedad de historias súper interesantes que podemos contar. Sí hemos estado, sí, después de Mulaka obviamente pues tuvimos una temporada de rebote de ideas con respecto a qué iba a ser nuestro siguiente juego. Terminamos eligiendo una que digo, no puedo compartir muchos detalles sobre nuestro siguiente juego que ya está súper en desarrollo, tenemos 2 años haciéndolo, pero que sí nos fuimos por algo similar, ¿no? O sea, esta misma idea de buscar historias mexicanas, de buscar historias nacionales que pudiéramos tocar y tomar y que son muy interesantes, ¿no? Realmente ahí el balance que tienes que lograr o que tenemos que lograr es que sean, sí, interesantes, pero que también tengan sentido en nuestro mercado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tenemos que hacer nuestro análisis de mercado y ver si tiene sentido o no sacar la experiencia. Algo que tenga mucho que ver con la guerra, por ejemplo, en el mercado actual que ya está sobresaturado de contenidos bélicos, quizá no sería lo más idóneo, ¿no? Por lo menos no en este momento, pero a lo mejor otro tipo de historias sí, ¿no? Otro tipo de historias con un poco más del sentido de acción, aventura o de exploración podría ser interesante, o a lo mejor otros momentos históricos, ¿no? Otras eras, tendría sentido. Y definitivo, ¿no? O sea, es algo que tenemos muy en mente, que consideramos y que creemos que vale la pena seguir buscando y explorando. O sea, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Bien. ¿Alguien más? O no sé si Diego tenga algo Yo, David. que... Eh, Adelante. bueno, no he jugado el juego como tal, pero me surgió esta duda, ¿no? Ya, ya fueron con los tarahumaras a enseñarles el juego, a mostrarles así como lo representaron, y pues también saber la reacción que tuvieron ellos, ¿no? Ya tuvieron así como este acercamiento. Sí, sí, tocayo. Te digo, ¿no? O sea, parte el acercamiento se fue dando durante todo el desarrollo, ¿no? O sea, obviamente, como les comentaba, pues es un proceso en paralelo. Nosotros teníamos aproximadamente 2 o 3 idas anuales, ¿no? Al año íbamos por lo menos 2 o 3 veces con la comunidad, con las comunidades que ya habíamos visitado para ir viendo el proceso y para ir viendo qué cosas modificar o cambiar o a agregar conforme fuéramos viendo pertinente, pero sí hubo un momento muy específico, ¿no? Obviamente ya más acercado al final del desarrollo, al final de la producción, donde ya teníamos un juego completo, un juego que corría de principio a fin, y medios para poder llevarlo de manera más sencilla. En este caso, para nosotros fue la inclusión del Nintendo Switch, que nos daba la posibilidad de poder agarrar literal el juego, ¿no? La experiencia de consolas, que a fin de cuentas pues, es un juego de consolas y PC, pero darle esa portabilidad, ¿no? Y poder llevarlo y mostrarlo un poquito más sencillo. Cuando ya llegamos a nuestra etapa de pre-alfa, no, ya a nuestra etapa de pre-beta o ya casi beta, acercándonos al final, sí llevamos varios nuestros dev kits con el Switch, con el juego corriendo, y los mostramos en las comunidades, ¿no? Y la reacción fue muy, muy, muy positiva, ¿no? Y yo me acuerdo mucho y siempre es la anécdota de que cuento, yo me acuerdo, yo creo que el momento más emotivo para mí, por lo menos dentro de esta experiencia, fue esta vez que llevamos el juego era un señor que ya nos había apoyado un par de veces. Ya era un señor de edad avanzada, no era un joven, y realmente el juego no lo podía jugar, ¿no? Digo, al final de cuentas el juego requiere de un nivel de habilidad un poquito avanzado, pero bueno, estábamos jugándolo junto con él. Y hubo este momento en particular en donde nos enfrentamos a uno de los enemigos con los que te encuentras en el juego, que no sé si vieron en la presentación, es este golem de piedra gigantesco, ¿no? Que tiene los ojos rasgados y son básicamente como ojos rojos luminosos.
Y nos dijo, ese es un ganoko, ¿no? O sea, sin que le dijéramos nada, sin que hiciéramos especial hincapié en el mono, nos dijo, ese es el ganoko. Y para nosotros, ¿no? Después de haber, y sí era, ¿no? Obviamente sí era el ganoko, y para nosotros después de haber tomado, o sea, lo que estaba viendo el señor en el juego era básicamente nuestra interpretación de lo que se nos dijo verbalmente, ¿no? O sea, la descripción verbal que se nos dio del ganoko fue de donde partimos para poder hacer nuestra representación del enemigo en el juego. El hecho de que lo pudiera reconocer y que hubiera esta liga inmediata de, sí, no, claro, ese era, los ganokos eran esto y esto y esto, ¿no? Y existen estas leyendas de que secuestraban niños y que se los comían, y obviamente eso no sale en el juego, pero el hecho de que pudiera hacer remembranza de todo esto y que nos dijera que esas eran historias que su abuelo le había contado cuando él era niño, fue un momento muy especial, ¿no? O sea, fue un momento muy, 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 muy emotivo personalmente por el hecho de ver que algo en lo que trabajaste y lo que te esforzaste y que pusiste con tu interpretación en pantalla lograba tener esa reacción en alguien. Y fueron instancias similares para la gente que lo estuvimos mostrando, ¿no? La reacción con la comunidad tarahumara siempre fue muy, muy positiva, especialmente cuando se veía que atacábamos lo que se nos había pedido que atacáramos, ¿no? Que era básicamente la preservación de la lengua. Y el hecho de que se viera que las generaciones más jóvenes estaban metidas en todo esto, ¿no? Y que se tenía un impacto con jóvenes que pudieran de alguna u otra forma retomar sus raíces. Eso es lo que más se tomó, ¿no? Lo que más positivo se vio dentro de nuestras visitas a las comunidades tarahumaras. Muy bien. Por acá te preguntan si el juego va a tener una saga, preguntó otro Guillermo. Y va a tener una saga Mulaka. Otro tocayo. Pues por el momento no hay nada que anunciar, o sea, realmente no hemos, obviamente ideas para secuelas y precuelas y demás siempre han estado en la mesa, pero por el momento no hay una decisión final sobre cómo vamos a seguir abordando el universo en Mulaka. La posibilidad está, pero no hay, te digo, realmente ahorita no hay algo en planes ni en producción que vaya un poquito más a expandir este universo por el momento. Creemos que Mulaka como tal es una experiencia ya muy completa, ¿no? O sea, que no sabemos o no estamos seguros si fuera un disservice, ¿no? Sea retractivo, sea malo para la experiencia, intentar agregarle más cosas o intentar expandir esa historia. Creemos que la historia se sostiene por sí sola y es un mensaje fuerte, ¿no? El final del juego. Es un statement interesante que quizá no tenga sentido tocar otra vez, ¿no? O sea, ya se mantiene por sí solo y creemos que eso es interesante. Si hubiera alguna muy buena idea, obviamente, para alguna posible secuela o precuela, definitivamente valdría la pena explorarla, ¿no? No es un universo que hayamos cerrado por completo, entonces quizá en el futuro estén pendientes de nuestras redes y a lo mejor un día de estos hacemos algo más hacia adelante. Okay. No recuerdo, bueno, la pregunta ahora, yo voy a preguntar algo, desde que se acabe el tiempo. No recuerdo muy bien si, bueno, mencionabas que habían tenido la asesoría de un antropólogo, ¿verdad? Bueno, que desgraciadamente pues falleció, ¿no? Pero tuvieron la asesoría o llegaron a comentar algo con un historiador. O sea, bueno, acá en la carrera se nos dice muy comúnmente, ¿no? Que a lo mejor nuestro trabajo podría ir a asesorar la producción de una serie, etcétera. A lo mejor también en los videojuegos, ¿no? Ahora esto está cobrando mucha más fuerza de lo que ya tenía. Entonces, mi pregunta es, ¿consultaron con algún historiador? ¿Hubo alguna plática con algún historiador? Sí. Algún acercamiento, ¿no? Con la historia. Sí, no, definitivo. O sea, con en paz descanse, el maestro Servín, tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito más, como decía, ¿no? Como de cabecera. O sea, él fue quien después de todas nuestras pláticas con una variedad de antropólogos, tarmarólogos, de historiadores, él fue quien se quedó con el proyecto para seguir como retomándolo y tocándolo, porque tenía un entendimiento de videojuegos. Había una razón ahí para mantenernos con él. Pero antes de realmente quedarnos con nuestro antropólogo de cabecera, si queremos verlo así, hubo definitivamente pláticas con una variedad de perfiles, ¿no? Incluidos historiadores, y de los cuales obviamente el enfoque era un poquito distinto, ¿no? Y era un enfoque muy interesante, pero que quizá no iba tan directamente a lo que nosotros en lo particular queríamos conseguir con el juego. Claro.
pero definitivamente hay un universo, ¿no? O sea, si lo enfocamos un poco más al lado histórico, lo que más me acuerdo de nuestras pláticas con historiadores era, por ejemplo, esta línea de historias que había de las diferentes batallas que se tenía con el pueblo apache, ¿no? O sea, el pueblo apache nativoamericano, digo, para ellos obviamente no existen estas políticas, estas fronteras políticas que nosotros vemos y tenemos. Estas diferentes encuentros con pueblos apaches y cómo esto se volvió un problema para el Estado y la involucración del gobierno, en fin, ¿no? O sea, un montonazo de historias reales que se nos abrieron o se nos dieron como posibilidad después de hablar obviamente con historiadores que están mucho más informados en el tema. Hay una cabida, creemos nosotros, muy grande para ese tipo de contenidos, si nos hubiéramos querido ir más por el lado histórico. Entonces, definitivamente creemos que es una aportación de valor. Para el juego que hicimos, realmente pues no era el fit tan perfecto, ¿no? Pero definitivamente, Claro. que hay un lugar, hay un lugar. Claro. Ok, bueno, sí, yo te lo pregunto, ¿no? Porque acá yo veo que hay mucho interés, ¿no? Por ver cómo se muestra la historia en estas nuevas plataformas, ¿no? O sea, hace unos días tuvimos una conferencia sobre la conquista y hablaba un doctor sobre las series, las imágenes, y bueno, ahora vienes tú y nos hablas de cómo se ven los videojuegos. Entonces, digamos, es un interés que varios de aquí comparten por entender o ver cómo se está haciendo historia de otras formas que no son escribiendo libros o escribiendo artículos. Entonces, bueno, miren, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien más tenga otra pregunta para Guillermo. Creo que hace rato alguien levantó por acá la mano, no alcancé a ver quién. Fui yo, Adelante. otra vez, Guillermo. Eh, o sea, ya sé que como que ya no hay un planteamiento para continuar el juego, o a lo mejor y sí, quién sabe, ¿verdad? Pero ¿no les interesaría hacer como otro videojuego con la misma temática de otra civilización, así como la fue la Maya o otras sociedades? Definitivo, ¿no? O sea, otra vez, no puedo dar muchos detalles sobre lo que es nuestro próximo proyecto, pero al igual que como te decía ahorita, ¿no? O sea, la cantidad sobre todo cuando estamos hablando de pueblos originarios y de culturas tanto aridoamericanas como fuera, nuestras hermanas como mesoamericanas, como son mayas, olmecas, aztecas, toltecas. Hay una variedad tan grande de historias y tan interesante de contenido que aún no está explorado, ¿no? Por más que creo yo que en particular con las que mencionan, ¿no? O sea, los más populares dentro del lado mesoamericano, que son como las más populares, ¿no? O sea, digo, creo que dentro de lo que cabe, mitología azteca, sobre todo maya, son ya más de conocimiento popular que a lo mejor serían otras. Aún dentro de esas mismas, creemos que hay todavía muchas historias interesantes que podrían tocarse o abordarse y que no se ha hecho. Entonces, definitivo, ¿no? O sea, dentro de todas las ideas que se han planteado y dentro de la misma selección de temas para nuestro siguiente proyecto, están contempladas definitivamente esas otras culturas y esas otras civilizaciones para poder abordarlas de formas interesantes. Pero más que eso, no puedo entrar más en detalle. Pero definitivo, están pensadas y contempladas. Ok, bueno, ahí está. Vamos a seguir esperando, digamos, ese nuevo proyecto que por ahí trae Guillermo y todo el equipo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? La verdad es que ha sido muy bueno que estén preguntando, ¿no? Se alimenta mucho la plática. Entonces, no sé si alguien más tenga una última pregunta antes de cerrar. Yo tengo una curiosidad más que otra cosa. ¿Mulaka tiene algún significado en especial o fue un nombre que se les ocurrió o cómo surgió para nombrar el videojuego? Sí, la historia de Mulaka es interesante. Originalmente el juego se iba a llamar Kombameai, que era el nombre de una figura importante dentro de la mitología tarahumara. Y lo soltamos por dos razones. Uno, porque es prácticamente imposible de pronunciar. Aún en español es difícil de pronunciar, en otros idiomas es prácticamente imposible de pronunciar. Entonces no era mercadológicamente nuestra mejor idea.
Mulaka surge a partir de dos cosas. Estamos buscando algo que tuviera a lo mejor un sentido dentro de lo que son nombramientos, nombres pues en Tarahumara, y el otro que fuera fácil y sencillo de pronunciar en masa, ¿no? Y Mulaka resultó siendo, tenía dos cosas, ¿no? Mulaka era el nombre de un par de gobernadores tarahumara de importancia durante la historia de la etnia, y Muraka, pero realmente en el idioma tarahumara la R y la L son intercambiables, entonces Mulaka es básicamente el equivalente. Y segundo, tenía un significado importante, ¿no? Mulaka, la traducción de la palabra mulaka es la espiga de maíz o la espiga del trigo, ¿no? Es la espiga misma. El maíz o el trigo es de suma importancia, ¿no? Para la cultura tarahumara es fuente de bebida, es fuente de alimento, es fuente de vida. La espiga es lo que sostiene a esa vida, ¿no? Entonces, la espiga misma tiene un significado como muy fuerte para la cultura, lo cual lo hacía muy, muy interesante, ¿no? Como título. Y la última, y la razón mercadológica, es que era muy sencillo de pronunciar, ¿no? O sea, nos permitía tener una palabra del idioma original, pero muy, muy, muy fácil de pronunciar, obviamente en español, pero también en inglés, en francés, en italiano. El único problema con el que nos encontramos, y que no se nos ocurrió la verdad cuando estábamos empezando porque nadie habla griego, pero en Grecia, o en griego, pues, hay una ofensa o una palabra ofensiva que es malaca, que obviamente pues tiene muchísima cercanía con mulaka, y que tiene una cierta connotación como obscena del lado sexual, que pues, no era ideal, pero de alguna u otra forma se tomó positivamente en la poca interacción de la comunidad griega que tuvimos la oportunidad de ver, porque también es una ofensa muy, muy común. Entonces, pues, es parte del vocablo popular y de alguna u otra forma, pues eso llamó la atención. Fuera de eso, mulaka era una palabra que nos permitía estar en cualquier idioma sin ninguna dificultad. Y que tenía este sentido histórico, etimológico, como un poquito más cool, más interesante. Entonces, por eso nos terminamos yendo por mulaka. Ya tenemos la última pregunta, porque podremos hablar todo el día de esto, pero el tiempo no nos da. Otra vez, Memo nos pregunta, ¿les han presentado proyectos de chavos para hacer videojuegos? Proyectos como lo interpreto, es proyectos de externos, ¿no? Así como de gente fuera de la cultura para nosotros. Digo, gente fuera del estudio. Sí, es común que nos lleguen ideas ¿cómo se llaman? O propuestas para diferentes tipos de propiedades o de juegos o de géneros o de mil cosas. Relativamente común. Generalmente lo manejamos de dos maneras, ¿no? O sea, o lo manejamos con una posible oportunidad para cotizar un tipo de experiencia, ¿no? O sea, a final de cuentas tenemos experiencia haciendo trabajo para clientes y muchas veces se nos ha solicitado hacer algún tipo de experiencia para tal o cual, para museos, para X o Y. Pero en lo que se refiere a ideas mismas, tendemos a irnos más del lado interno, ¿no? O sea, nuestras ideas preferimos que vengan del mismo estudio y que nazcan a partir de los mismos integrantes del estudio. Y de esas, pues ya tenemos una serie guardadas que pueden ser buenas opciones para juego. Entonces, sí nos llegan, pero generalmente no son nuestras primeras opciones para acercarnos o para abordar. Somos más partícipes o somos más de la creencia de que si ya tienes una buena idea para un videojuego, lo mejor es que la desarrolles por ti mismo, ¿no? Que tú mismo le des vida, que tú mismo la puedas llevar a crearla y a desarrollarla y a publicarla. Porque creemos que tiene más valor que haya más equipos que estén haciendo juegos y que puedan que nos puedan ayudar a crecer la industria, a que un solo equipo se enfoque a hacer todas las experiencias posibles, porque pues entonces solo existiría ese único equipo, ¿no? Y lo que queremos es diversidad de desarrollo en el país. Muy bien. Bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo de veras. Pero la verdad es que yo creo que esta fue una conferencia muy interesante. Fue una plática que nos da otra perspectiva, ¿no? Nos deja a todos los que estuvimos aquí en Facebook Live, porque también hubo mucha gente en Facebook Live, que pues la historia, digamos, ya en estos tiempos ya no nada más se puede escribir a través de libros o a través de artículos en revistas, sino que, digamos, se puede hacer esta divulgación a través de otros medios, ¿no?
Yo te agradezco mucho, Guillermo, que hayas venido, que pues nos hayas prestado tu tiempo, ¿no? Esta hora y media. A lo mejor podríamos haber hablado mucho tiempo, todo el día. Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación y que pues hayas atendido, digamos, a todas esta inquietud que había entre la comunidad, pues de ver, ¿no? Tu trabajo, de ver cómo se relaciona con nuestro trabajo y pues sí, no me queda nada más que agradecerte, ¿no? No, ¿cómo crees? Les agradezco yo a ustedes, como les decía, ¿no? La invitación, estar aquí, preguntar, el interés. Para nosotros, pues siempre es un gusto poder venir y hablar acerca de la industria, acerca de los videojuegos. Cualquier cosa que quieran, ahí tienen mi handle de Twitter. Con todo gusto los podemos atender por ahí, igual en el estudio, nuestras cuentas y redes sociales. Y pues bueno, ustedes, ¿no? Ojalá que la plática haya sido interesante y cuando quieran podemos retomar estas temáticas nuevamente. Muchas gracias. Entonces, gracias también a todos los que estuvieron aquí. Los espero ahorita pues ya ahorita mismo. Los espero en la siguiente conferencia del doctor Will Fowler. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Y pues estamos en contacto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.